sea A, asterisco, una estructura algebraica. Ya sabemos que si si E perteneciente a A es neutro, entonces es único, de la diapositiva anterior. Supongamos ahora entonces un elemento que perteneciente a A tiene inverso. ¿Va a ser único este inverso? Así como el neutro es único, no necesariamente vamos a tener que el inverso sea único. No así como el neutro. El neutro siempre me va a generar un único porque de lo contrario voy a quedar con inconsistencia. De hecho, si hacemos la demostración correspondiente para ver de que el neutro es único, vamos a llegar a la situación de que para dos neutros distintos, llego al mismo punto al final, de que el neutro 1 y el neutro 2 son iguales entre sí. Ahora, para poder demostrar de que el inverso es o no es único, veamos esta tabla de acá, que tiene solamente elementos de A, B, C, D. ¿Ya? O sea, aquí tenemos el argus A. En esta tabla en particular vamos a tener de que el argus A se asocia con A, argus C con A, argus A con A, y así todos los valores. Tenemos estos casos en particular, ¿ya? En la estructura, donde la operación está dada por la tabla, tenemos que C va a ser el neutro, que era el que estaba marcado con rojo. El elemento A, en tanto, posee dos inversos, B y el D, porque tenemos de que A operado con B es lo mismo que B operado con A, que es igual a C. Pero por otro lado, tenemos de que A operado con D es igual que D operado con A, que es igual a C. O sea, eventualmente estamos llegando de que posee dos inversos, que son B y D. Sin embargo, podemos afirmar la siguiente propiedad. Si la estructura algebraica A, asterisco tiene un neutro E, y asterisco es asociativa, entonces los inversos, en el caso de que existan, son únicos. Se tienen que cumplir todas estas condiciones. Ojo con ese detalle. Que tenga neutro y la operación sea asociativa. Así, si X perteneciente a A posee un inverso, lo podemos denotar derecha y abiertamente como X a la menos 1. ¿Ya? Cuando estamos seguros de que es único. Porque de lo contrario no podríamos estar definiendo correctamente el inverso de X, dado que podría ser este, o este de acá, o este de otro de allá, como el caso anterior, donde vimos de que podía caer en más de una situación. Demostremos esta propiedad. Sea un X arbitrario en el conjunto A, y supongamos que X posee dos inversos, un Y y un Z. Vamos a demostrar de que, para este caso, esos dos inversos son iguales entre sí. Como Y es inverso de X, entonces vamos a tener de que X operado con Y es igual que Y operado con X, o sea, el neutro. De manera análoga, como Z también es inverso, vamos a tener la misma lógica. Z operado con X es igual que X operado con Z, que es igual a E. Pero eso nosotros lo podemos extrapolar acá abajo. Nosotros sabemos de que esto, Y, es lo mismo que Y operado con E, que es el neutro. ¿Ya? No estamos haciendo nada, es como multiplicar por 1. Es una referencia nomás porque obviamente esto podría ser una suma y en vez de estar multiplicando por 1 yo podría estar sumando 0. Pero sabemos de que el neutro aquí es lo mismo que X operado con Z. De acá, de esta línea. Como es asociativa, que es parte de la premisa que asumimos, y de hecho lo estamos haciendo por asociatividad, vamos a cambiar los paréntesis y ahora va a ser Y operado con X operado con Z. Pero Y operado con X de esta línea sabemos que es igual a E, al neutro. O sea, neutro por neutro operado con Z. Y neutro operado con Z nos va a dar Z. O sea, teniendo los dos extremos, tenemos de que Y es igual a Z. ¿Ya? Una demostración corta. Si se fijan, gastamos más espacio en como la introducción del desarrollo que en el desarrollo mismo. Que esto lo pudimos poner una pura línea, de hecho. Con una secuencia de los valores nada más. Ahora, más sobre estas operaciones asociativas con neutro. Si la estructura algebraica asociativa y con neutro E perteneciente a A
entonces también cumple con estas propiedades. Si X perteneciente a, posee un inverso, entonces X a la menos 1 también posee un inverso. Más aún, el inverso de X a la menos 1 es X, que es más o menos intuitivo. Si yo tengo mi inverso, es una relación recíproca en el sentido de que el elemento 1 va a ser el recíproco de 2 y el 2 va a ser el recíproco de 1. Si los elementos X, Y pertenecientes a poseen inversos, entonces X operado con Y también posee un inverso. Y en particular, este inverso de X operado con Y es lo mismo que Y, o sea, el inverso de Y operado con el inverso de X, perdón. De manera contraria también, el inverso de Y operado con X va a ser lo mismo que el inverso de X operado con el inverso de Y para este caso, ¿ya? Si X en el conjunto A posee un inverso, entonces es cancelable. Eso que hacemos nosotros de, no, paso dividiendo y cancelo términos. Es más o menos la misma idea. ¿Qué es lo que tenemos acá? X operado con Y es igual que X operado con Z. Entonces, Y es igual a Z. Mismo caso acá. Si Y operado con X es igual a Z operado con X, entonces X es cancelable, Y es igual a Z. Esto es más o menos como la idea de factorizar en el caso de la multiplicación. De la suma también puedo sacar algunos términos. Cualquier operación que tenga un inverso yo le puedo sacar algo cancelable. Cuando yo paso de un lado para el otro de la ecuación, yo paso restando o paso dividiendo, lo que estoy haciendo es que justamente estoy usando el inverso del término que yo quiero sacar de la ecuación. Entonces, por eso yo puedo utilizar esos términos y por eso también tenemos que tener cuidado de cuando estoy tratando de dividir por X. Porque X podría dar el caso de que fuera 0. Y el inverso de 0 para la multiplicación no hay. Entonces no puedo cancelar un 0 en multiplicación. En suma no aporta nada. Vamos a ver este conjunto ahora para poder ir compactando un poco la idea, para ir afinando los detalles y ir cerrando ya la sesión. El ejemplo va a ser el conjunto Z sub n. Sea n mayor o igual a 2. Definimos anteriormente, en sesiones anteriores, ya no me acuerdo si fue hace 2 o 3, creo que fueron 2. La relación congruencia módulo n en los enteros. Y vamos a definir, y definimos además Z sub n como Z barra congruencia módulo n, el conjunto de clases de equivalencia. Vimos también que Z sub n iba a ser las clases de equivalencia de 0 sub n, las clases de equivalencia de 1 sub n, y así, hasta la clase de equivalencia de n-1 sub n. Un conjunto. ¿Ya? Queremos definir operaciones de suma sub n, y producto punto sub n, con los cuales este conjunto, el z sub n, más sub n, por sub n, en adelante vamos a considerar, les voy a decir solamente más y n, en el conjunto, ¿ya? La suma y la multiplicación de este conjunto, de manera tal de que sea una estructura algebraica con buenas propiedades. Lo vamos a hacer de esta manera. Para la clase de equivalencia de x y la clase de equivalencia de y, en el conjunto, vamos a tener de que la clase de equivalencia de x más la de y es igual que la clase de equivalencia de x más y. Y por otro lado vamos a tener de que la clase de equivalencia de x multiplicada por la clase de equivalencia de y, todo dentro del conjunto, la clase de equivalencia de x en el conjunto n, o sea, zn, multiplicado con el por del conjunto, por el conjunto y en el conjunto n, es lo mismo que x por y, la clase de equivalencia de estos términos, en n. Pero hay unos cuantos problemas con esto. Nos pueden causar problemas. Supongamos ahora para un n igual 7. Tenemos la clase de equivalencia de 5
en este n7 sumado en 7 con la clase de equivalencia de 3 en 7 va a ser igual a la clase de equivalencia de 8. Pero, hay un pero muy grande. La clase de equivalencia de 8 sub 7 es igual a la clase de equivalencia de 1. Porque 8 congruencia módulo 7 es 1. Sin embargo, también tenemos de que 5 es congruente módulo 7 con 19 y 3 es congruente módulo 7 con 38. Entonces, tenemos esta situación acá. 5, o sea, la clase de equivalencia de 5 más la de 3 es lo mismo que la de 19 más la de 38. Y 19 más 38 es 57. 57, o sea, la clase de equivalencia es 57 en N7. Si queremos que esto se cumpla de una manera eficiente, tendría que cumplirse de que la clase de equivalencia de 57 para 7 sea igual que la clase de equivalencia de 1. Y así para todas las posibles reescrituras de la clase de equivalencia de 5 y la de 3. Pero no es algo complicado de solucionar por el siguiente resultado. Sea x1, x2, y1 y y2 en los enteros, tales que x1 congruencia módulo n con x2 e y1 sea congruente módulo n con y2. Entonces, x1 más y1 congruencia módulo n con x2 más y2 y además x1 por y1 congruencia módulo n por x2 por y2. Es decir, la clase de equivalencia de x1 sub n es igual a la clase de equivalencia de x2 sub n, y lo mismo para el y1 y el y2. O sea, vamos a tener de que la clase de equivalencia acá, x1 más y1, es igual a la de x2 más y2. Y además, lo mismo para la multiplicación. Como sabemos de que esto se va a cumplir, entonces existen un kx, ky en z, tales que se cumplen estas proposiciones. x1 menos x2 es kx por n. Y por otro lado, el y1 menos y2 es igual a un ki por n. Si sumamos ambas desigualdades, vamos a tener de que x1 más y2 menos x2 más y2, esto fue un pequeño error de tipeo, era un y1, ¿ya? Igual a kx más ky por n, ¿ya? Por lo tanto, x1 más y1 es congruente módulo n con x2 más y2. Para la multiplicación vamos a calcular que x1 por y1 es igual a x2 más kx por n por y2 más ky por n, lo cual es igual, desarrollando con distributividad, x2 por y2, x2 por ki más y2 por kx más kx ki n por n. Y entonces tenemos la misma situación, donde x1 por y1 es congruente módulo n con x2 por y2. Así, la suma sub n y multiplicación sub n son leyes de composición interna en el conjunto en el que estábamos trabajando anteriormente. Bueno, y con eso estamos dando por terminada la sesión de hoy día. Espero que no se hayan enredado tanto con el concepto de la estructura algebraica, de la ley de composición interna. La idea primordial que queda detrás de la ley de composición interna es: yo tomo dos términos del conjunto, los opero, y luego el resultado sigue estando en el conjunto. Si eso pasa, es una ley de composición interna. Y respecto de cardinalidad, cualquier cosa infinita, obviamente, que no te permita hacer una biyección, en realidad no es tan necesario que sea infinito. De hecho, si fuera finito ya podría hacer una biyección con n. Entonces se presupone de que sean infinitos. Un conjunto infinito que yo no le pueda hacer una biyección con n, ya me va a generar un conjunto no numerable, que son los reales, básicamente. Los reales y cualquier concepto que esté entre medio. Esperando que eso les haya servido, les haya sido de utilidad, y que tengan una buena semana
de descanso la próxima, a pesar de que tienen las pruebas recuperativas. Aprovechen de descansar, también de rendir las pruebas para poder subir las notas que les hayan ido mal, ya sea en matemática, física o química, cualquiera sea el caso. Pero lo importante, aprovechen de descansar, porque igual es el primer semestre que están acá en la universidad y es complicado el tema. Sin más todavía si no se han acostumbrado, si recién están adaptándose al nivel de exigencia que tiene la facultad. Esperando que estén bien y que descansen harto. Nos vemos en una próxima sesión. Que estén bien. Hasta luego.